Le invito a que abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 12. Y vamos a continuar con la serie Las verdades del reino en parábolas. Y hoy vamos a ver un tema que se llama responsabilidad que no podemos ignorar. Una responsabilidad que no podemos ignorar. Y bien, dice Lucas capítulo 12, versículo 47. ¿Ya lo tiene? Dice así: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas aquel que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que se le haya confiado, más se le pedirá. Vamos a orar al Señor. Te exaltamos, Señor, en esta noche. Tú tomas la preeminencia sobre todas nuestras vidas, Señor. Tú tomas la preeminencia sobre esta reunión. Eres tú el invitado de honor, Señor. Tú vives y reinas en nuestro corazón. Te hemos exaltado, Señor, te hemos alabado. Hemos adorado tu nombre, Señor, en esa intimidad. Te pedimos, Señor, que en este momento tú nos hables al corazón. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo convicción para entender tu palabra, Señor, y lo que tú esperas de cada uno de nosotros, Señor. Te pido que nos hables y que seamos edificados en esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Amén. Que nos hable, Señor, ¿sí o no? Que nos hable, Señor. Bien, estas palabras que acabamos de leer en Lucas capítulo 12, versículo 47, forman la conclusión de un mensaje que Jesús da a través de dos parábolas. Una de ellas es el siervo vigilante y la segunda es el siervo infiel. Y en estas dos parábolas que van ligadas y que no podemos separar, pues Jesús nos habla al corazón, nos enseña las verdades del reino que no podemos ignorar. Y permítame, antes de entrar al tema, darle un poquito acerca del contexto que rodea este pasaje, porque es importante, ya que Jesús en el capítulo número 12 viene hablando del tema de las riquezas y del afán que muchas personas buscan en este mundo. Muchas de las personas se afanan en buscar las riquezas, el bienestar económico, la estabilidad en un trabajo, y poder así tener una vida tranquila, dicen ellos. Pero Jesús contrasta lo que viene siendo la verdad del reino. Dice, ustedes, si son discípulos míos, no debe de estar esto en su corazón. Ustedes no deben de buscar las riquezas. Ustedes no se deben de afanar en acumular tesoros. Y lo que hace Jesús es ilustrar esta parábola por medio de un hombre conocido como el rico insensato. Un hombre que prácticamente lo tenía todo, materialmente hablando, pero pobre espiritualmente. ¿Sí? Y él decía en la ilustración, alma mía, ¿qué haré con tantos bienes que tienes? Ya sé, dijo, voy a construir unos graneros más grandes para entonces acumular más mi riqueza y reposar durante los últimos años de mi vida. Este hombre, hermanos, tenía grandes graneros, estaban llenos, pero su depósito espiritual estaba completamente vacío. Pregunta, ¿cómo está tu granero? ¿Lleno o está vacío? Jesús entonces, hermanos, llama nuestra atención a que tengamos cuidado de no poner nuestro corazón en las cosas materiales, que si bien es cierto son temporales y pasajeras, ¿verdad que sí? Ninguna de las cosas de este mundo, hermanos, podrá llenar jamás el corazón. Nunca ninguna cosa material podrá llenar el vacío en el alma. Y una de las personas que lo pudo experimentar así en vivo fue el rey Salomón, que escribe el libro de Eclesiastés. Y nos da ejemplo de que él todo lo que quiso hacer lo hizo. Tuvo estanques, tuvo flores, tuvo dinero, tuvo servidores, tuvo lo que todo hombre pudiera tener o pensar llegar a alcanzar. Sin embargo, al final de su discurso llegó a la conclusión de que todo esto era vanidad de vanidades. Y el capítulo número 12, en el último verso,
dice, el fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Así es, hermanos. Entonces, nada de lo que hay en esta vida podrá llenarnos jamás el alma ni el corazón. El hombre puede llegar a ganar el mundo entero, sin embargo, perder su alma. El llamado entonces que Jesús nos hace es a que dediquemos nuestra vida a buscar los asuntos espirituales, los asuntos que realmente tienen valor eterno, aquellos que no perecen, aquellos donde la polilla y el orín no corrompen y donde el ladrón tampoco puede robar. A eso es a lo que hay que dedicarnos en nuestra vida espiritual. Y Jesús dijo una verdad, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Mi pregunta es, hermano, ¿en dónde está tu corazón? ¿En dónde está mi corazón? ¿En dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra vida? ¿Será acaso en las cosas espirituales? Haz un inventario del uso de tu tiempo y te darás cuenta en dónde está tu corazón. Hermanos, escúchame con mucha atención. Si tú y yo valoramos la belleza de Cristo, valoramos su santidad, valoramos su esplendor y todo lo que Él nos ha dado, nada de este mundo podrá robarnos el corazón. ¿Por qué? Porque Él simplemente lo llena todo. Y cuando mi corazón está lleno, yo no tengo apetito, no tengo codicia en mi corazón por las cosas materiales, ni por las cosas que hay en este mundo, porque mi corazón está lleno. Y te lo voy a ilustrar de esta manera. Cuando tú y yo comemos constantemente durante el día, papas, sodas, duritos, con chile, chamoy. Cuando llegamos a la casa, decimos, no tengo hambre, estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque está lleno. Hermano, una persona que está llena de Dios no le hace falta nada. Está completa en Cristo. ¿Sí? Tengamos entonces mucho cuidado de esas actitudes. Nuestra alma está satisfecha en lo que Dios nos ha dado. Tengo satisfacción en mi trabajo. ¿Cuántos están contentos con el trabajo que tienen? ¿Está convencido de eso o reniega de eso? Yo estoy contento por mis ingresos que percibo, por la familia que tengo, la casa que Dios me ha prestado porque no es mía, además la rento. Tengo contentamiento del carro que manejo, ¿sí? Tengo contentamiento de todo lo que Dios me ha dado y cuando eso es así, hermanos, tú y yo no necesitamos de nada. Tengamos mucho cuidado con esas actitudes de insatisfacción. ¿Recuerda usted a Lucifer? Isaías 14 y Ezequiel 28. Él es un ejemplo de lo que la insatisfacción produce en el corazón. Lucifer, hermano, era alguien que lo tenía todo. Fue el ser más excelente en toda la creación, el más hermoso, el más esplendoroso. El ser más cerca de Dios estaba en las piedras de fuego. Lo tenía todo, tenía un gran ministerio. Nadie tenía el ministerio que este ser tenía. Pero ¿qué fue lo que pasó? Vino a su corazón insatisfacción. ¿Y qué fue lo que sucedió? Seré como Dios. Subiré a lo alto y ahí estableceré mi trono. Esta actitud de Satanás, hermano, es la misma actitud que muchos corazones albergan hoy. No estoy contento. No tengo satisfacción de lo que Dios me ha dado. Tenga mucho cuidado. Dile a tu vecino, ten mucho cuidado. Sí. Esto es a lo que se enfoca Jesús aquí. Y después de hablar acerca de buscar el reino de Dios y su justicia y no poner el corazón en las cosas que todos buscan, introduce así entonces la parábola del siervo vigilante. Versículo 35, y entramos en materia. Dice así, verso 35. Voy a agregar una frase que no está aquí, esa es la versión Irán habla hoy, ¿okay? Pero no agrede la palabra, ¿ok? Inicia así entonces el verso 35. Por lo tanto, o sea,
en base a lo que he estado diciendo, palabras de Jesús, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Pregunta, ¿son claras las palabras de Jesús aquí? Sí, ¿verdad? Okay. ¿Cuál es la invitación que nos hace el Señor? A estar ceñidos y que nuestras lámparas estén encendidas esperando a que nuestro Señor regrese. Y aquí hay una verdad, hermanos. El Señor ha prometido regresar por segunda vez. ¿Cuántos lo estamos esperando? Segunda pregunta, ¿cómo lo estamos esperando? ¿Sí? Jesús nos dice que el estar ceñido y nuestra lámpara encendida debe de ser parte de nuestra vida espiritual de manera constante, es decir, todos los días. El ceñir en el original significa fajarse. ¿Sí entiende esa palabra, hermano americano? ¿Sí entender? Fajarse, ¿ok? Es agarrar el cinto y darle a todo para que no se caigan las prendas. De esta manera es como Jesús lo ilustra aquí. Dice, cíñanse, es decir, fájense. En aquel entonces, los hombres, tanto mujeres como varones, usaban una túnica que se le conoce como de una sola pieza. Una túnica que estaba libre. Tenían un bordón ligero en la cintura, pero al caminar esa era como una falda que se extendía sobre sus pies. Pero la idea que da aquí al ceñirse quiere decir que cuando ellos tenían que correr o tenían que trabajar, tenían que levantarse las puntas de las faldas y meterlas en el cinto. ¿Para qué? Para que los pies estuvieran libres. Esa es la idea que da aquí de la palabra ceñir. Y nos habla entonces de una idea de prepararse para trabajar. ¿Cuántos saben que la vida cristiana es de trabajo? No es de flojos o de holgazanería, es de trabajo. ¿Amén? Es de trabajo, hay que estar trabajando. De tal manera que no debemos estar cargados con obstáculos que nos impidan movernos. Estar preparado también da la idea de estar atento, de estar despierto. ¿Se acuerda de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Sí o no? ¿Cuántas se durmieron? ¿Qué es lo que pasó con ellas? Estuvieron despiertas. Estar preparado significa estar limpio, ordenado y bien vestido. En este caso, para recibir al Señor, al dueño de nuestras almas, de nuestras vidas. Y esa es la aplicación espiritual, mi hermano, en esta parábola. Que cuando dice el Señor Jesús, estén ceñidos, es decir, preparados para cuando Él regrese, quiere decir que tú y yo tenemos que estar atentos, expectantes, diligentes en conocer el tiempo y el juicio, es lo que dice el proverbio. El sabio discierne el tiempo y el juicio, si no es Eclesiastés. Y Jesús da señales, Mateo 24, 25. Jesús nos ha dejado elementos que podemos considerar para estar atentos. Saber que los últimos tiempos son ahora y que su venida está más cerca hoy que ayer. El estar preparado significa estar despierto espiritualmente. Yo me temo, hermanos, que muchos corazones están en un letargo espiritual, están dormidos. Ven las señales, ven las profecías y todavía siguen cabeceando. El estar preparado también tiene que ver con limpieza. Estar en santidad, que nuestra vida esté en orden, que todos tus asuntos espirituales, hermano, estén en orden. Hay muchas personas que en lo natural, antes de morir, se toman el tiempo para hacer un testamento.
Bueno, mi carro se lo voy a dejar a fulano. Mi casa se la voy a dejar a Pancho Pistolas. Y mi perrito, no, ese es especial. Ese se lo voy a dejar a esta persona porque él tiene cuidado de él. Y hacemos, ¿qué? Un testamento. Ponemos en orden nuestra vida antes de morir. Mi hermano, la pregunta es, ¿nuestra vida está en orden, espiritualmente hablando? ¿Estamos ya listos por si el Señor viene en 5 minutos? Vida en orden, ceñidos, preparados. Y también significa estar bien vestidos. Y no malinterprete este versículo, porque nada tiene que ver con portar un frac o un smoking. No. La vestidura tiene que ser espiritual. Justicia, verdad, santidad, misericordia, compasión, amor. Esa es la vestidura del creyente. Mi pregunta es, ¿usted y yo la portamos? ¿Tenemos esta vestidura? Veamos lo que dice Primera de Pedro. Deje una señal aquí, por favor. Y vaya, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vea usted lo que dice el apóstol Pedro. Dice, por tanto, ceñid, y vea usted la misma palabra que Jesús dijo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es decir, nuestra mente. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Andemos como hijos obedientes. ¿Cuántos obedientes hay? 4 nomás. Como hijos obedientes. Pregunta, ¿nos cuesta obedecer? ¿Sí o no? A todos nos cuesta obedecer. Pero es ahí donde tiene que darle muerte a la carne, hermano. Dice, no se conformen a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Cuáles eran esos deseos que antes usted y yo teníamos? Bueno, Gálatas capítulo 5 me da una lista abundante de las obras de la carne, que ya la vimos en su oportunidad. Esas son las obras en las que andábamos usted y yo antes. Espero que usted ya no ande en ellas ahora. Sino, versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Quién dice estas palabras? El Señor. Es el Padre en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es la palabra viviente, Cristo. Dice aquí el texto, sean santos como yo soy santo. Me habla de una conducta, me habla de un andar, de un vivir. Y la santidad, hermano, tiene mucho que ver con la separación. ¿De qué? Del mundo. La separación de las ideas, conductas, comportamientos. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Ninguna. Que tiene que ser un cristiano enrolado en las cosas del mundo. Dígalo usted. ¿Qué tiene que hacer? Pero es increíble, hermanos, la cantidad de personas que actualmente están involucradas en asuntos del mundo. Música, entretenimiento. No se diga el entretenimiento. Prende el televisor, abre tu cuenta de Instagram y verás todo lo que está pasando. Un predicador de antaño dijo, el entretenimiento de Estados Unidos es el sustituto del gozo de Dios. Una gran verdad.
el gozo está disminuyendo porque el entretenimiento lo está llenando. El Dios de ese país, el fútbol americano, el supertazón. ¡Wow! Hermanos, esto es lo que dice el apóstol Pedro, que si tú y yo estamos esperando la venida de Cristo, debemos de andar en santidad. Versículo 17. Y si tú y yo invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué dice ahí, hermano? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Resumiendo este versículo de Pedro. Si yo estoy esperando al Señor, bueno, mi manera de vivir tiene que ir en acorde a la obediencia, a la santidad y al temor en nuestro corazón. Temor de Dios es lo que debe distinguir a la iglesia de hoy. Temor de Dios es lo que debe distinguir el corazón de un joven, de los que están aquí, porque hay varios aquí. Temor de Dios. Como José. La tentación enfrente y dijo, ¿cómo habré yo de pecar contra mi Dios? No puedo. No puedo comprometer mi integridad porque Dios me está viendo. Wow, ¿qué ejemplo de un carácter así? Yo quiero un carácter así. ¿Tú lo quieres? Ahora, no es de quererlo, es de hacerlo. Yo puedo decir muchas cosas. Yo quiero ir a París, quiero ir a la muralla china. Yo quiero muchas cosas, pero de eso a hacerlo es responsabilidad personal. Entonces lo que nos debe de caracterizar, hermanos, es nuestra manera de vivir, obediencia, santidad y temor en nuestro corazón. Esto es estar ceñido. Regresemos a Lucas, capítulo 12. Seguimos con la parábola. Versículo 37. Después de que Jesús dice, ciñan sus lomos, ciñan sus vidas y sus lámparas encendidas, vea usted el versículo 37, dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera, si los hallare así, dice Cristo, bienaventurados son aquellos siervos. Note usted que Jesús está elogiando, está alabando a hombres y mujeres que son diligentes y los llama bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso, feliz, supremamente bendecido, un lugar que nadie te puede otorgar sino solamente Dios. Bueno, pues solamente ese lugar lo tendrán las personas que estén así, velando, orando, ceñiendo su vida y su lámpara encendida. ¿Sí? Y Jesús dice que todo aquel que está así tendrá una recompensa por haberse mantenido preparado. Hermanos, el Señor nos ha dejado mandamientos que Él espera que tú y yo vivamos. ¿Sí o no? En lo natural, hermanos, cuando un dueño de una empresa, de un negocio, quizás aquí haya alguien aquí que tenga un negocio o tenga empleados a su cargo. El dueño da instrucciones a sus empleados y dice, esto es lo que yo quiero que se haga. Y cuando él no está, él espera que los empleados, los siervos, estén haciendo lo que se les encargó que hicieran. Hermanos, en lo espiritual sucede exactamente lo mismo en base a estas palabras de Jesús. Él nos ha dejado su palabra, nos ha dado mandamientos para que sigamos sus pisadas. Y se espera que tú y yo durante toda nuestra vida lo hagamos así, para que cuando Él regrese nos encuentre como Él dijo, a la hora que sea
y en cualquier momento y sin avisar. Nunca se me olvida, y cuando estaba estudiando este mensaje, nunca se me olvida, hace muchos años yo trabajaba en una empresa. Dios me dio la oportunidad de estar ahí, de crecer. Era pues parte de la administración y había diferentes departamentos. Estaban los de compras, los de facturación, los de crédito y cobranza, atención a clientes, contabilidad, etcétera. Y los dueños hicieron una junta un viernes y nos convocaron a todos. Bueno, no vamos a estar, mi esposo y yo, no vamos a estar en 15 días. Les encargamos esos pendientes, dieron instrucciones precisas de lo que ellos querían y dijeron, bueno, confiamos en ustedes y esperemos que todo salga bien. Y se fueron. Y llegamos el lunes al trabajo. Todo bien, martes, miércoles, y por ahí el de almacén comenzó a relajarse con los pedidos. Y dijo, no, estoy bien, al cabo no está el jefe. Voy a comenzar a relajarme, y comenzó a relajarse. Y como un departamento afecta a los otros, pues también se empezó a trazar facturación y cobranza, también se comenzó a trazar atención al cliente y contabilidad. Y fue una cadena. Llegamos al viernes y todo estaba bien y ya todo el ambiente laboral estaba totalmente relajado. Y llegamos al martes y llega la camioneta de la jefa, de la dueña. ¿Cuál cree usted que fue la reacción de todos? Llegó una semana antes de lo previsto. ¿Qué fue lo que sucedió? Todos parecíamos como hormigas en quemazón. ¿Ha visto las hormigas en la lumbre? Así estábamos todos. ¿Por qué? Porque no lo esperábamos. Y llega, ¿pero qué? ¿Pero cómo? Pero si ella dijo que una semana... Y no. Aquella fue una revolución. Hermanos, esto es exactamente lo mismo que va a suceder cuando el Señor venga. A la hora que nadie piensa, Él vendrá. Yo espero que tú estés ceñido y con tu lámpara encendida. Versículo 39. Que no te agarre de imprevisto el Señor de señores. Versículo 39. Pero sabed esto, que si se supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría robar su casa. Vosotros pues también estén preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Vendrá. ¿Sí o no vendrá? Vendrá, hermanos. Y escucha bien, así como somos diligentes en otras áreas de nuestra vida, como lo es cuidar nuestra casa, si supiéramos que alguien va a robarla, así procuremos también cuidar nuestra alma. Yo te aseguro, rentes o seas propietario de una casa, si alguien te avisa que te va a robar a las 3 de la mañana, no duermes. Llamas a la policía para que esté ahí. Pones una cámara de vigilancia y te preparas para recibir al ladrón que te amenazó. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermanos, es increíble cómo tratamos de proteger lo que tenemos. Contratamos un seguro para nuestros autos, ¿no? El mejor. ¿Cuál es el mejor? Bueno, para ti puede ser Farmers. ¿Qué otro? Geico. Bueno, contratamos el mejor seguro de auto. Lo cuidamos. Contratamos el mejor seguro de vida, ¿no? Por si algo nos llega a pasar. Tenemos un seguro médico. Aseguramos nuestra casa. Nuestro dinero lo depositamos en el banco y le damos mantenimiento a todas las cosas. Y pregunto, ¿y nuestra alma? ¿Estará igualmente segura que todo lo demás? ¿Cómo está nuestro corazón? Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos dice, sobre toda cosa que puedas guardar, sobre todo asunto que te interese, lo más importante, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, esto debe ser así, porque el Señor vendrá a la hora que no pensamos.
Y es curioso ver cómo año tras año se levantan hombres que son disque profetas, lo digo entre comillas, no cristianos, del mundo secular, ¿sí? Y que hablan acerca del fin de los tiempos. Y desde que yo tengo uso de memoria, por ejemplo, desde el 2000, ¿se acuerda? No, que las computadoras se van a hacer locas y que el anticristo y que quién sabe qué tanto. Y el 2000 es el último año de la humanidad. Bueno, pasó el 2000 y no sucedió nada. El 2012, los mayas, los aztecas, asústame con esas profecías. Bueno, se acabó el 2012 y no pasó absolutamente nada. 2014, 2015, o sea, las lunas de sangre, ¿no? La tétrada. Oh, y hasta predicadores cristianos se levantaron con esas cuestiones. No, ya, arréglate porque ya la última luna de sangre cae exactamente en la fiesta de los judíos. Y está toda la gente. ¿Qué pasó? No pasó nada. Bueno, la más reciente, 2 en octubre. Ya estamos en octubre. Y la otra es el 2018. Bueno, yo creo que la palabra de Dios es la máxima autoridad sobre todo pensamiento, sobre todo argumento y máxima de cualquier ser humano. Y dice claramente la Escritura que nadie sabe el día ni la hora. Ni siquiera los ángeles que están allá con el Señor saben cuándo será. Imagínate un hombre con una mente limitada. Hermanos, lo cierto es que Él vendrá y será muy pronto, en el momento en el que no lo esperamos. Yo espero que tú y yo estemos preparados con la lámpara encendida en medio de un mundo de oscuridad. Versículo 41. Sigamos adelante. Entonces, Pedro le dijo, y no sé si usted ha notado esto, que siempre el apóstol Pedro se caracteriza por preguntón. Hay muchos pasajes y Pedro le preguntó. Aún en la última cena le dijo, hey Juan, pregúntale que quién es el que lo va a entregar. Hasta ahí estaba. Ok, yo le pregunto. Oye, Señor, ¿quién? Pues el que le dé el pan. Bueno, el punto aquí es que gracias a las preguntas de Pedro tenemos enseñanza del Señor. Y mire, Pedro le dice al Señor, ¿dices esta parábola, o sea, lo que acabamos de leer, dices esta parábola a nosotros, Señor? ¿O también a todos, o sea, a la multitud? Y dijo el Señor, sagazmente, el Señor es bien inteligente, es sabio. Y le contesta con otra pregunta. Y le dice, Pedro, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Note usted que no le responde directamente a Pedro, sino que hace otra pregunta para llamar la atención de todos los que estaban allí, incluyendo a los discípulos. Y Jesús le responde con la pregunta, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Note usted 3 características que debe de tener todo siervo de Dios. Mayordomo, es decir, administrador de los bienes de Dios, administrador de las cosas espirituales de Dios. Fiel, alguien que es confiable, honesto, que es de total confianza en lo que se le dice, en lo que hace y en lo que se le encarga. Pregunta, ¿cuántos son empleados aquí? Yo soy un empleado. Okay. ¿Tú y yo somos dignos de confianza? ¿Nuestra conducta, nuestra manera de trabajar es confiable? Yo pienso que deberíamos de ser así, si no lo somos. Bueno, sos alguien fiel, alguien confiable. En lo que se le dice, te encargo que hagas esto. En lo que hace, ok, yo espero que lo hagas. Y en lo que se le encarga. Pero también dice Jesús, mayordomo, fiel y prudente. Tercera característica, prudencia. ¿Qué es una persona prudente?
¿Alguien que es discreto? Oye, es que si se te va a confiar algo, te guardas lo que se te dijo. Hermanos, es muy lamentable la deslealtad. ¿Cómo te sentirías tú cuando alguien te confía algo y resulta ser que ya lo sabe esta persona y esta persona? Oye, pero yo te lo confié a ti. O sea, ¿por qué le dijiste? Wow. Dice la Biblia que el Espíritu fiel lo guarda todo. Pero el que anda en chismes descubre el secreto y aparta a los mejores amigos. Hermano, esas son cuestiones prácticas. Cuando alguien te confíe algo, guárdalo para ti. Es tuyo. Es un tesoro que te están confiando. Y si alguien más lo sabe, no cometas la indiscreción de decir, yo ya lo sabía también. Oye, es que no, realmente no lo sabía. Fidelidad en la relación. Pero también, hermanos, a lo que alaba el Señor aquí es a la prudencia, es a ser discretos, cautelosos, inteligentes, que cuida sus palabras y conducta con el Señor. Versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así lo que le encomendó. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Vemos nuevamente aquí que el Señor comienza nuevamente a elogiar la vida de este tipo de personas que son fieles. Y la fidelidad también, hermano, es una convicción de corazón que produce obediencia a la voluntad de Dios. Una convicción en mi corazón para obedecer a la voluntad de Dios. Que está en su palabra, conducta reflejada en obediencia. De tal manera, hermanos, que todos esos aspectos me llevan a que debemos, tú y yo, vivir y servir como si el Señor estuviera presente a un lado mío. En este momento, hermanos, yo estoy predicando delante del Señor. El mensaje es para ustedes y para mí. Pero hagan de cuenta que aquí está el Señor, escudriñando mi corazón, las intenciones. Cuando servimos al Señor, hagámoslo de tal manera como si Él estuviera a un lado de nosotros. Que en el momento en el que salimos de esta iglesia y comenzamos a vivir nuestra vida allá afuera, lo hagamos como si el Señor estuviera a un lado de nosotros. Eso es lo que significa esto. Versículo 45. Ve usted lo que pasa. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y como tarda en venir, comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Veamos aquí que sí hay personas que dicen en su corazón, el Señor tarda en venir. ¿Cuál es el efecto de un pensamiento así? Mira, ya pasaron las lunas de sangre, no pasó nada. Todavía no se levanta el templo, ya está, pero todavía no. Todavía faltan algunos detalles, todavía falta para que el Señor venga. Según el reloj de Dios, todavía falta para que venga, dicen los que conocen. Ese pensamiento, cuando no está arraigado en la palabra de Dios, lleva a una persona a relajarse. Pues todavía falta que se levante Rusia y todo.
Todavía falta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se comete una infidelidad espiritual. Y esto me recuerda mucho al Proverbio capítulo 7, que habla de la actitud de la mujer adúltera. Y dice claramente el texto, que aquella mujer, al salir su marido, va en busca de un joven falto de entendimiento. Y dice que le habla, y en sus palabras dice, mira, el marido no está en casa, vengamos a mi recámara, y están acomodadas con aromas y todo, él no va a regresar, tardará mucho en volver. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Adulterar, porque su marido iba a tardar. La aplicación es esta. Muchos adulteran espiritualmente porque el Señor tarda en venir. Sí. Son aquellos que tienen confianza de que el Señor tardará en regresar y debido a esto dejan la fidelidad y se vuelven atrás. Esto se le conoce como el apostatar de la fe, en algunos casos. Y se vuelven atrás. Este estado es peor, hermanos, que el primero. Son de los que piensan que pueden deleitarse un poco más, entregarse a sus pasiones, a los deleites carnales y decir, cuando yo me sienta satisfecho, cuando ya me canse de pecar, voy a buscar a Dios. Y lo dicen porque tienen el conocimiento de la palabra. ¿Qué es esto? Jugar con la gracia de Dios. Juegan con la gracia de Dios. El Señor viene. Sí, Él viene. Pero ¿qué actitud es esta? Y de que los hay, hermanos, los hay. ¿Sí? Veamos lo que dijo el apóstol Pedro respecto a esta manera de pensar. Deje una señal aquí y vaya por favor a 1 de Pedro, capítulo 3. Conocí a un joven así, que me dijo, no, mira, él va a tardar y yo quiero vivir mi vida. Ya después lo busco. Good luck. Fueron sus palabras. Terrible. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice, amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Me perdona? Gracias, ya puedo descansar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque has de saber que desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, es decir, no ha pasado nada, todo sigue igual. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Esto es el diluvio, fue lo que sucedió. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Gracias, Cristo, por tu paciencia. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada minuto que pasa, hermanos, es una oportunidad para que el hombre se vuelva a Dios. Aún aquí mismo, entre nosotros, hermanos,
Cada minuto que pase es una oportunidad para que tú te vuelvas a Dios. El Señor te está llamando y te está hablando a que dejes tu pecado. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y es interesante notar que la parábola de las 10 vírgenes, ahora también en esta parábola del Señor del siervo vigilante, también sucede exactamente en el mismo tiempo y espacio. ¿Dónde? En la noche. En el Antiguo Testamento se manejaban vigilias que en el aspecto judío era considerado de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Pero en el sistema romano era de las 9 de la noche a las 3 de la mañana. Cualquiera de los dos sistemas es en la noche. Es decir, oscuridad. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Resalto el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, o sea, será una realidad, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esa es la exhortación, a tener una vida así, santa y piadosa, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros, ¿cuántos esperan esto? 5 nomás. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos abiertos, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esto es la nueva Jerusalén. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuremos con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Hermano, que cuando el Señor venga, encuentre tu vida irreprensible, santa y piadosamente. Enfoquémonos en el Señor. Regresemos a Lucas 12, 45. Vamos sobre el final. Dice así: Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Te gusta esta sentencia? ¿Sí o no? A mí no me gusta. Pero ¿cuál es la sentencia? Bueno, dice Jesús que habrá un castigo para este tipo de personas. Y mire, ponga atención, porque la palabra aquí, castigar duramente, en el original, significa hacer pedacitos. ¿Se acuerda usted de Amalek? Cuando Dios le manda a Saúl exterminar a este pueblo y deja vivo a su rey Agag, ¿qué fue lo que hace Samuel? ¿Qué has hecho? Y dice la Escritura que agarra la espada Samuel, ¿y qué hace con el rey Agag? Lo hace pedazos. Amalek simboliza la carne. Porque la carne, hermanos, no puede heredar el reino de Dios. El Espíritu sí. Dice también este texto que el Señor pondrá a estas personas con los infieles. Pregunta: ¿cuál es el castigo para los infieles? El infierno y la condenación eterna. ¿Sí o no? Vemos entonces que la justicia de Dios se cumple en su juicio. Dios es amor, ¿sí o no? Pero también es
fuego consumidor y no tendrá por inocente al que es culpable. Es decir, habrá buenas recompensas para los fieles que guardan su vida esperando en el Señor, que mantienen su mente, sus oídos y su lengua limpios. Salmo 15. ¿Quién habitará, oh Señor, en tu monte santo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón. Esta es una de mis oraciones de todos los días, hermanos. Se la comparto. Dios, limpia mi mente de malos pensamientos que tuve. Limpia, Señor, mis ojos de lo que codiciaron, de lo vano. Limpia mis oídos de todas aquellas palabras y conversaciones que no te agradan. Limpia mi boca, Señor, de todas aquellas palabras que salieron de mí, Señor, y que te ofendieron. Pero sobre todo, limpia mi corazón. Por si tú vienes en esta noche, yo puedo estar contigo. Hermanos, habrá castigos y penas para aquellos que no lo hicieron. Para todos aquellos que aprovecharon el tiempo en sus propios deleites, y esto será muy lamentable. Por alguna razón los jóvenes se quedaron aquí. Su líder está enfermo. Pero miren, jóvenes, guarden su corazón. Manténganse alejados de los deleites que da este mundo. Guarda tu corazón de esto. Pregunta: ¿vale la pena esforzarnos para vivir por Cristo? Si vale la pena, entonces te invito a que nos mantengamos firmes en la fe y limpios de corazón. Como dijo Josué, yo y mi casa te serviremos, Señor. Es decir, una decisión del corazón. Daniel, he decidido no contaminarme de la comida del rey, entiéndase, de las cosas del mundo. Ve usted lo que dice el verso 47 y le voy a pedir toda su atención aquí. Vamos cerrando. Verso 47 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Yo extraigo la palabra o el verbo aquí, conocer, y vea usted lo que encontré. Dice: aquel que conociendo, es decir, teniendo entendimiento, adquirir conocimiento detallado, haber sido informado, alguien que comprende y tiene discernimiento. Bueno, pues a ese tipo de personas Jesús nos dice que todo aquel que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni mostró obediencia a su voluntad, será castigado. Pregunta: ¿cuántos tenemos conocimiento de Dios? Entonces, eso nos hace, ¿qué? Responsables, aún de este mensaje. Espero que en su sueño santo, hermano, haya escuchado esto. Porque aún y a pesar de no haber escuchado cualquier mensaje, cualquier palabra, no tendremos excusa en absoluto. Si alguien que viene de México lindo y querido a este país, o de El Salvador, o de Guatemala, de donde venga, y se pasa un alto, eso no lo exenta del castigo por haberse pasado un alto. Hermanos, el no conocer la palabra no nos exenta de lo que está en ella. Y hablo en sentido negativo, obviamente, del castigo. Hermanos,
El que conoce la voluntad de Dios y no obedece es aquel que peca deliberadamente, que conociendo la palabra hace lo que Dios aborrece. Esto es pecado. Pero también dice la Biblia que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Hermanos, si hemos adquirido el conocimiento respecto al perdón y no perdonamos, somos responsables. Si tenemos discernimiento entre lo bueno y lo malo y decidimos por lo malo, tendremos consecuencias, somos responsables. Si teniendo el conocimiento detallado de lo que Él espera de nosotros y cómo debemos de prepararnos para su venida y no lo hacemos, tú y yo somos responsables. Por eso dice Jesús, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Y aquí viene la frase que resalto. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esta es otra clase de personas que son aquellos que no conocen la voluntad de Dios y pecan. Pero eso no los exenta, ya lo dije. Notemos entonces en las palabras de Jesús que existirán grados de castigo y recompensa. No todo será igual. Por eso la Biblia menciona 4 coronas. Por eso la Biblia habla de recompensas. Cada uno recibirá conforme a su labor y la obra de cada uno será probada. De tal manera que el siervo fiel será recompensado conforme a su fidelidad. Aquel que tuvo ignorancia recibirá un castigo pequeño. Pero también el que desobedeció y fue infiel también será castigado. Hermanos, que cuando Él venga nos encuentre dedicados a Él. Que nos encuentre ocupados en las cosas espirituales. El Señor viene pronto por su iglesia. Generalmente, cuando escuchamos de parte del pastor, del predicador, ¿cuántos saben que el Señor viene pronto? Y todos respondemos con ánimo, ¿sí o no? Y cuando se pregunta, ¿cuántos quieren que el Señor venga? De la misma manera, todos contestan con ánimo. Pero cuando viene la tercera pregunta, ¿cuántos estamos listos para rendir cuentas? La cantidad disminuye de manera asombrosa y se puede percibir en el ambiente un silencio reflexivo. Hermanos, ¿no será que la razón del por qué no contestamos a esto es que no estamos preparados? ¿Y sabe qué es lo que me preocupa en lo personal? Que si yo hago esta misma pregunta dentro de una semana, dentro de un mes, incluso dentro de un año, ¿cuántos están esperando al Señor? Amén. ¿Cuántos quieren que venga? Amén. ¿Cuántos están preparados para ahora mismo rendir cuentas? Y el silencio en el aire reflexivo. ¿Qué no se supone que tú y yo debemos de estar preparados ya? ¿Ya? Hermanos, muchos son nacidos de nuevo, lo sé. Son personas fieles a Dios, pero tal vez han descuidado su vida espiritual. Tengamos mucho cuidado de eso. Todo aquel que espere el regreso de su Señor no es hipócrita, es sincero de corazón y tiene una relación con Dios. Todo aquel que espera su venida no vive con ansiedad, sino vive confiado. Todo aquel que espera su venida no es ambicioso, sino generoso.
No es flojo, sino diligente. Mantiene una vida de oración, vive en santidad, camina en integridad, aborrece el pecado, mantiene su vida consagrada, obedece, camina en fe, conoce las Escrituras, aprovecha bien el tiempo que tiene, no es entregado a la pereza, sino a lo que realmente tiene valor. Se ejercita todos los días para la piedad, como Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Y el ejercitarse, mis hermanos, tiene que ver de manera constante, todos los días. Cuando no lo hacemos, nos debilitamos. Aunque usted no lo crea, cuando yo tenía 18 o 20 años de edad, estaba muy bien. Iba al gimnasio, músculos, aunque usted no lo crea, por todos, yo estaba feliz. ¿Qué fue lo que sucedió cuando dejé de hacerlo? Se me comenzó a acumular la grasa y ya mi cuerpo no es igual. Dejé de correr. Hace 15 días me puse a correr otra vez y pregúnteme cómo me fue. Ya no podía. ¿Por qué? Porque no estuve ejercitándome. Pregunta: ¿será posible vivir así? En santidad, en oración, nuestra vida rendida a Dios. ¿Será posible vivir así? Miren, en una ocasión, un joven, y esto quedó como una anécdota, en una ocasión un joven le preguntó a un pastor de hace muchos años. Este joven amaba a Dios, indudablemente. Y en su deseo por agradar a Dios, se hacía la pregunta: pastor, ¿es posible que yo pueda vivir en santidad durante toda mi vida? Se me hace imposible, no puedo. Porque siempre vienen pensamientos a mi mente, mis ojos codician, mi boca habla cosas que no debo y me es imposible, no puedo. ¿Es posible, pastor? El pastor le responde: yo te voy a decir algo. ¿Crees que tú puedas vivir un año en santidad? Uy, no, pues sería muy difícil, un año. ¿Un mes? Ay, no, pues sí está difícil, un mes, no sé, puede ser que una semana caiga. ¿Un día? Ay, pues puede ser, pastor, pero no lo sé, es que en un día, pues son 24 horas y puedo caer. ¿Una hora? ¿Un minuto? ¿Un segundo? Ah, bueno, si es un segundo, pues sí, pues cómo no. Bueno, vive segundo a segundo en santidad para Dios. Pregunta: ¿se puede? ¿Sí o no? El asunto es de querer hacerlo. ¿Sí? Hermanos, que nuestra vida cada vez se parezca más a Él. Que tengamos su carácter, que tengamos su corazón. Que cada día que pasa, Jesús esté en ti y que los demás puedan ver a Jesús en ti. Ese es el propósito de nuestra vida, parecernos a Él. Hermanos, cada uno de nosotros hemos recibido mucho. Tenemos la palabra escrita. Todos los mensajes que hemos acumulado por años. Escúchame muy bien. Por cada mensaje, por cada versículo que leíste o que escuchaste durante muchos años, por cada uno de ellos daremos cuentas. Los que hemos recibido dones espirituales en la música, en la palabra, en la enseñanza, en donde tú me quieras mencionar cualquiera de los dones que Dios te haya dado, tú y yo seremos responsables. Y no habrá excusa porque tú lo sabes perfectamente. Aquí está. Y te lo digo con amor. ¿Termino? Todo aquel que se le da mucho, también se le demandará en la misma medida. El Señor viene, hermanos. ¿Qué respuesta vamos a dar? ¿Queremos dar una respuesta a Dios? ¿Queremos estar ceñidos y con nuestra lámpara encendida?